Bienvenido a tu canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy os traigo una auténtica maravilla. Una maqueta que me ha costado conseguir una barbaridad. Como ya sabéis, tengo debilidad por todos los hidroaviones, y en particular por dos muy concretos de la aviación naval japonesa. Uno es el Mitsubishi F1M Pit y este otro es el Aichi E11A. A mi parecer, uno de los hidros más curiosos que he visto en mi vida. Quizá por el parecido que tiene con el avión de Porco Rosso, el Saboya. Este Aichi es de Fujimi y tiene ya unos añitos, pero está excelentemente bien hecho. Y por fin lo puedo traer al canal después de 2 años buscando uno. Y es que parece que este año lo han reeditado de forma limitada, así que he tenido muchísima suerte al conseguir uno. A ver, entendedme que el avión está disponible por ahí, pero pagando una auténtica fortuna por algo que apenas vale 13-14 euros. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a ver cómo vienen las instrucciones. Viene como una página alargada y es que todos los aviones de Fujimi son con instrucciones de este tipo. La verdad me resulta bastante curioso. El avión en sí no parece demasiado complicado. En un primer vistazo podemos ver que se monta la cabina y luego se mete dentro del fuselaje y no hay más. Entiendo también en parte por el tema de que la carlinga es muy pequeña y apenas se va a ver el interior. Luego le llega el turno a las alas, por lo menos las inferiores, que una vez cerrado el fuselaje hay que ponerlas. También encontramos el estabilizador horizontal de cola, que hay que dejarlo ya colocado. En la parte inferior del ala superior podemos encontrar un par de tomas de aire para la refrigeración del motor. Un motor que, por cierto, es bastante simple de construcción, no tiene ningún misterio. De hecho, como es frecuente en muchas de las maquetas de Fujimi de este tipo, suele traer las hélices unidas al cono. Aquí podemos encontrar un detalle que para mí hace que Fujimi sea una marca muy especial, y es que piensa muchísimo en los modelistas. Ni más ni menos que una pieza para alinear las alas superiores con las inferiores. A ver, no es que todas las marcas piensen en estas cosas, pero por ejemplo Airfix sí lo mete en el Swordfish y veo que Fujimi sí lo metía hace muchísimos años en este avión, que hay un montón de marcas que no lo hacen. Y búscate tú la vida para alinearte las alas. Además de que esto te va a ayudar a alinear todos los montantes que lleva el ala superior con la inferior. Tenemos también un pequeño diagrama donde te explica dónde van colocados los flotadores y en qué posición, y además puedes encontrar un diagrama de cómo colocarle todos esos montantes y los ángulos que tienen que tener. Para finalizar hay que colocar el motor y las alas superiores en su posición. Y una cosa que tiene de peculiar es que una vez alineadas las alas con la pieza que lleva para ello, se le pueden colocar los montantes externos entre el ala superior e inferior y dejarlo completamente alineado. Aquí Fujimi entiende que, como las alas tienen una cierta flexibilidad al ser plástico, se le pueden colocar los montantes en el último momento con las alas ya alineadas desde el centro. Para finalizar, colocarle los flotadores y la cuna para la catapulta. También remata el proceso con todos los montantes que lleva en el estabilizador horizontal de cola. Me hace gracia las viñetas que mete a lo largo de todo el proceso de montaje para aclarar las alineaciones que tiene que tener. La forma de exponerlo en la estantería será sobre la cuna que lleva para la catapulta. Esta en concreto parece para una Cure tipo 2, porque me recuerda mucho a la que fabriqué a Scratch para el Mitsubishi F1M. ¿El esquema de camuflaje para este avión? Pues no es muy complicado, muy típico de los aviones japoneses, que es el inferior en gris de la Marina Imperial Japonesa y el de la parte superior el verde de la Marina Imperial Japonesa. Para rematar, y esto me parece bastante curioso, viene una librea completamente negra que es muy apropiada para un avión nocturno. Corresponde al tercer escuadrón de torpederos de Kawaguchi, es decir, seguramente estaba embarcado en un crucero de 5.500 toneladas. Finalizadas las instrucciones vamos a ir echando un vistazo a ver cómo viene este pequeño avión. Teniendo en cuenta que este avión era de nuevo cuño en 1998, la calidad es excelente. Si hay algo que tienen las maquetas de Fujimi es que me parecen súper limpias y cuidadas. Nada más empezar a mirar el peine, lo que más me ha llamado la atención son precisamente las tomas de aire que tiene para refrigeración, que vienen muy bien rematadas, las cosas como son. El avión presenta un dibujo nítido y sin ningún desperfecto. Y ojo al dato, este avión estaba construido en madera, metal y tela. Y cuidadito que ya en la cola encontramos una superficie entelada y se distingue claramente del resto de las que lleva el avión. Y es que sí, están texturizadas. Otra cosa es que por lo general los fabricantes que hacen alguna hidrocanoa no suelen prestarle demasiada atención al detalle de las partes inferiores. En este tenemos la suerte de que vemos marcados los puntos de unión a la cuna. El interior es simple, pero simple hasta decir basta. Aunque bueno, estas cosas las suelo interpretar como un lienzo en blanco. El motor está modelado de la forma más simple posible, en 2 mitades. Eso no quita que todas las formas estén correctamente reproducidas y encima lleve todo su panel. Y una cosa que no me gusta nada es que las hélices estén unidas al cono, porque aquí no hay posibilidad de detalle. Pero bueno, lo vamos a compensar con el maravilloso grabado que lleva el motor.
Estas son de esas piezas que yo creo que han tenido que ser particularmente complicadas de incluir en un molde para fabricarlo. En el siguiente peine encontramos ya los estabilizadores horizontales de cola y llama la atención por la diferencia de texturización que tiene con el resto del avión. También en este peine encontramos los largueros que unen el ala superior con el ala inferior. Y tienen una particularidad, no tienen ni una rebaba. Están súper finamente detallados. Encontramos la palanca de control sin más, porque apenas tiene detalle, pero aquí llama la atención muchísimo la parte delantera del motor. Y de verdad que es para echarle un vistazo de forma muy entretenida, porque en su parte inferior podemos encontrar una rejilla para el radiador. También encontramos la cuna de la catapulta, que por cierto le faltan unas cuantas piezas, pero oye, es un comienzo, por lo menos no hay que hacerla completamente de scratch. De momento la impresión que me estoy llevando del avión no puede ser mejor. Me parece un molde nítido y muy limpio, no tiene ni una maldita rebaba. Llegamos al interior, que es carente de detalle y simplemente tiene unos mamparos de separación. Creo que más que nada para que no haga efectos raros por las ventanas que lleva a lo largo del interior en la parte del morro. Pero si hay algo que destaca en este peine son las alas. Podemos encontrar muy claramente la división que hay entre la tela y el metal. El metal lo encontramos con sus paneles bien marcados y sus pequeños detalles. Pero la tela, madre mía, viene toda texturizada, la parte del borde de ataque viene completamente marcado, al igual que las costillas. Incluso un par de largueros diagonales que van desde la parte trasera del Intra 2 a la parte delantera también aparecen reflejados. Como detalle, y es que la unión que da hacia los alerones es metálica, así que hay que tener en cuenta eso de cara a la pintura. El soporte de la parte inferior del motor viene perfectamente marcado y detallado. Aquí encontramos la razón de esos larguerillos, y es que parece que lleva algún tipo de depósito de refuerzo en la parte trasera del ala. Por el punto en el que están no parece que sean depósitos, así que seguramente sean zonas para pisar y acceder al mantenimiento del avión. Poco a poco me estoy dando cuenta de una cosa con este avión, y es que no parece algo difícil de montar, pero sí va a ser complicado de pintar y que quede bien. Y espero no equivocarme, pero son de esas maquetas que cuando las coges dices, madre mía lo bien que va a encajar esto. De cara al tema de los desgastes hay que tener mucho cuidado porque los aviones japoneses estaban machacados, pero no todos por igual. Este en concreto, si estaba embarcado en un crucero, debía de tener un mantenimiento bastante alto y además las superficies enteladas no se degradan de la misma manera que el resto de la pintura, como por ejemplo sobre la chapa de aluminio. Encontramos también los flotadores de las alas que están perfectamente detallados. En cuanto a todo el tema del peine de la cristalería, bueno, pues a ver, es que la carlinga es muy pequeña, y a pesar de que esta no tiene un grosor excesivo, hace que se vea un poco extraño el interior. Con lo que si no queréis detallarlo, no lo detalléis. Pero me pregunto acerca de las posibilidades que tiene esto para dejarlo abierto. Igual sí se puede hacer algo. Aquí en transparente encontramos las piezas para alinear las alas, tanto en la parte superior como inferior. También una serie de ventanitas y una serie de pequeños cristales que tienen esa pompa o deformación en el centro. No es que sea algo difícil de solucionar, pero oye, ya te toca hacerlo. También vemos unos cuantos sticks que son para unir las dos piezas que alinean las alas. Aquí en las calcas encontramos una buena cantidad de libreas para representar muchos de los que existieron. Estas calcas son la calidad habitual de Fujimi, son muy finas y se pueden colocar sin ningún problema. De estos aviones no hubo muchos en la guerra, y creo que fueron unos 14 o 17 si no me falla la memoria. Se produjeron de forma muy limitada, hasta que la Marina Imperial Japonesa decidió que no necesitaba un avión tan especializado como era el de observación nocturna, teniendo ya prácticamente aviones más modernos disponibles y que podían desarrollar más tareas todavía. En definitiva, tenemos una maqueta que es muy sencillita, no tiene ninguna complicación, viene con el tema de la alineación para las alas, que es algo muy importante y es muy fácil que quede mal, con lo cual ese problema está resuelto. Es una maqueta muy rara en cualquier colección y si tenéis la suerte de tener una, yo empezaría a hacerla ya. Y si no la tenéis y la veis a un precio decente, de verdad, compradla, no lo dudéis. Esta maqueta es un auténtico unicornio, porque ya os digo yo que si os gusta el tema de la aviación naval japonesa, os va a encantar. Y ya si le añades una catapulta de tipo Kure 2, alucina, que suelen venir incluidas en algunos aviones de Fujimi o de Hasegawa. Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora, que es gratis, es de las poquitas cosas gratis que te quedan en esta vida. No dejes de suscribirte,
Y si te ha gustado el vídeo, déjame tu like. Cualquier duda que tengas me la pones abajo en la caja de comentarios que yo la leo y te la respondo. Un abrazo muy fuerte para toda la tripulación y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.